Vamos a ir a la palabra del Señor y les voy a invitar al libro de Marcos, capítulo 8, versículo 24. Marcos 8, 24. Él mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Nuestro tema para esta tarde se titula El progreso de la salvación. Esta es una historia hermosa que nos habla de la sanidad que Cristo hizo en un ciego. Pero vemos una y otra vez al Señor mostrando compasión, mostrando misericordia hacia los demás, haciendo milagros que le autentificaban como el Mesías prometido. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos profecías acerca de lo que el Mesías iba a hacer, y entre ellos, entre muchos otros, encontramos que iba a sanar y que iba a dar vista a los ciegos. Y de hecho lo hizo varias veces. Pero en ellos Dios obró de manera diferente. Pero lo que vemos entonces es que los milagros tienen propósitos más profundos que simplemente poder dar sanidad a personas. Y en particular en este milagro el Señor iba a ilustrar, iba a enseñar a los que lo rodeaban, pero especialmente a sus discípulos, algo acerca de la conversión. Y todas estas cosas ellos las iban a entender de manera clara, de manera perfecta, allá en Pentecostés, cuando nuestro Señor iba a enviar al Espíritu Santo para que les capacitara para la obra que ellos iban a tener que emprender hace 2000 años atrás aproximadamente. Ahora, este registro bíblico nos muestra que el Señor siempre sanó de manera total, de manera absoluta y de manera completa. De hecho, este milagro es el único que el Señor lo presenta obrando en etapas. Todo aquello tiene un propósito, como vamos a ver, pero cuando vemos al Señor obrando, eran milagros innegables. El Señor jamás falló. Eran milagros evidentes, no eran cosas simples, no eran cosas que no se podrían comprobar, eran milagros evidentes a todos aquellos que estaban allí presentes. Y como dije, los milagros tenían sus propias características, mostrando el Señor que también la conversión obraba de la misma manera. Dios obraba de manera personal e individual en cada persona. Así que aquí tenemos a este ciego que nos narra el versículo 22. Nuestro Señor fue a Bethsaida y allí ciertas personas, no se nos dice quién, pero estas personas le trajeron a un ciego y le rogaron que hiciera algo por él. Ahora, ser ciego en aquellos años era una condición realmente triste, realmente lamentable, porque estaban abandonados, estaban confinados a estar en desamparo y simplemente la única manera en cómo podrían vivir era por medio de la caridad que recibían de otras personas. Así que ser pobre era algo realmente lamentable, algo realmente triste. Pero como mencioné, este milagro no es solamente la historia de una sanidad física, sino que aquí se nos presenta una realidad que es y está presente en cada hombre, en cada mujer, en cada ser humano. No hay excepción de esta realidad para todos y cada uno de los hombres y mujeres. Y esta realidad es que hay una ceguera peor a esta ceguera física. La ceguera física ya era algo terrible en aquellos años, ya es algo lamentable inclusive en estos años a pesar de los avances, a pesar de las facilidades que se le dan a estas personas, algo que por supuesto es bastante bueno, pero hay una ceguera peor porque es una ceguera que impide ver nuestra realidad delante de Dios, impide ver nuestro pecado, impide comprender que hay un Dios al cual un día deberemos dar cuenta por nuestra vida. Y esto es así porque esta ceguera nos hace olvidar por completo la eternidad. Nos presenta la vida, nos expone esta vida como que durará 30, 40, 70, 80 años, nos hace hacer planes, pero nos impide pensar que un día vamos a morir y de que vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Por ende, esta ceguera nos impide comprender el real propósito de la vida. Así que, de la misma manera como este hombre que
producto de su ceguera, no podía ir por sí mismo donde estaba el Señor, tampoco el ser humano puede hacerlo. Tampoco el hombre, la mujer puede hacerlo porque no desea hacerlo, porque producto de este impedimento para poder ver realmente lo que es delante de Dios, eso trae indiferencia, trae rechazo al Señor. Así que el texto nos presenta que dada la imposibilidad que él tenía, otros lo tomaron, lo trajeron a Cristo y pidieron a Cristo que él pudiera obrar. Y eso es una ilustración una vez más perfecta de cómo la conversión opera. Dado que estás incapacitado, dado que no puedes venir delante del Señor y que esta ceguera te mantiene completamente centrado en este mundo, en tu propia vida, sin pensar en la eternidad, entonces el Señor pone a tu lado personas que puedan conducirte a que puedas escuchar la palabra de Dios. Tal vez algún familiar, algún padre, o tal vez algún hijo, o tal vez algún amigo, alguna amiga, o tal vez algún vecino que te invitó a la iglesia, te invitó a escuchar la palabra del Señor, y luego estas mismas personas ahora le piden al Señor que pueda obrar en tus vidas, que te haga entender, que te haga comprender estas verdades que por naturaleza tú no puedes comprender. Así que en primer lugar vemos cómo el Señor pone gente al lado para que podamos oír, para que podamos escuchar estas verdades que la verdad ignorábamos por completo. A través de invitaciones, a través de alguna literatura, a través de algún folleto, de algún tratado, nos expone entonces a estas verdades sublimes. Y qué bendición de parte de Dios que tú puedas, aún en esta hora, estar escuchando el mensaje del Evangelio. Pero, como ya mencioné, estos hombres trajeron a este ciego y lo llevaron a Cristo porque entendían que sólo Él podía transformar, que sólo Él podía dar vida, que sólo Cristo podía hacer nueva todas las cosas. Así que aprendemos también que la conversión es una obra de Dios, es una obra del Señor que obra en el alma, que trae entendimiento real, que trae comprensión verdadera de todas estas cosas que antes estaban ocultas. Estas verdades están aquí. No es algo que tú puedas ganar por ti mismo, así que el Señor te permite que tú escuches el Evangelio y el Señor obra en la vida del hombre, transformando, trayendo entendimiento, haciendo comprender la realidad en la que está y las consecuencias de la vida lejos de Dios. Un predicador de años atrás dijo: el hombre lleva las palabras al oído, pero es el Señor entonces que toma estas palabras, las trae al alma, las trae al corazón, las hace entender en su real dimensión. Y vemos al Señor entonces aquí obrando y tomando la iniciativa. Él toma a este ciego de la mano, muestra su compasión y le lleva a otro lugar. Y allí comienza entonces a obrar en él, comienza a obrar en su corazón, comienza a obrar en su vida. Y lo hace de una manera completamente extraña para nosotros, completamente anormal, porque dice que él escupió en sus ojos y le puso las manos encima. Pero esto no es más este mismo entendimiento que obtenemos al leer esto de algo anormal, de algo absurdo. Eso es una demostración de lo que el hombre piensa por naturaleza con respecto a las cosas espirituales, con respecto al Evangelio, con respecto al cristianismo, porque la ceguera del alma impide ver la belleza del mensaje de Dios y nos hace pensar que es algo absurdo, que es una pérdida de tiempo, que no voy a poder disfrutar la vida. Y en otros casos te lleva a pensar que tú puedes hacer algo para ganarte el favor de Dios, que tú puedes obrar algo en beneficio de tu alma, de que si hace buenas obras, por ejemplo, y ellas son más que las malas obras, entonces aquello va a ser una garantía de que un día vas a poder entrar al reino de los cielos. O tal vez por ceremonias, o tal vez por alguna iniciación, por algún rito, por alguna confirmación o cualquier situación. A veces nos hace pensar esta ceguera que de esa manera podemos estar a cuentas con Dios y nos deja vivir una vida completamente tranquila y relajada. Pero en el fondo estamos siendo engañados producto de esta ceguera. Porque la vida espiritual, queridos amigos,
no es algo que tú puedas generar por ti mismo, no es algo que tú puedas lograr comprándolo, no es algo que tú puedas transar en el mercado, no es algo que puedas lograr por medio de una vida correcta ante los ojos de las demás personas, no es algo que puedas lograr por ceremonias. La vida espiritual es una obra total y completa de Dios. Solo Él es quien puede obrar, y a Él entonces es quien el hombre debe acudir buscando poder hallar perdón de pecados, salvación y vida eterna. La vida espiritual no se logra en un hospital. La sanidad del alma no se logra por medio de algún tratamiento médico, por medio de buenas obras. La vida espiritual es una obra completa de nuestro Dios, y aquello entonces fue ganado por Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él vino a esta tierra. Y naciendo en un pesebre humilde, habitó entre nosotros con una vida recta, perfecta y en obediencia a Dios de manera total y absoluta, algo que nosotros jamás podríamos hacer, algo que nosotros jamás podríamos lograr, algo que nosotros jamás podríamos tener a nuestro favor. Pero Cristo entonces vivió esa vida recta, perfecta, en obediencia, pero luego fue a la cruz del Calvario. Y allí entonces, como el más vil pecador, sin haber cometido ninguna falta, ninguna desobediencia, sin haber nada malo en él, Él se entregó a morir y lo hizo en favor, en beneficio, en representación de todos aquellos que un día iban a comprender estas verdades, que iban a reconocer que no hay nada en ellos que pueda salvarlo, e iban a poner toda su fe y toda confianza en Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, quien se entregó a morir para que el hombre pudiera tener esperanza. El apóstol Pablo lo expresa de una manera tan hermosa: al que no conoció pecado, se hizo pecado. No en el sentido de que él fuera pecador, sino en el sentido que él llevó las consecuencias, la paga del pecado de otras personas, para que aquellas personas pudieran entonces ser hallados justos delante de Dios y pudieran alcanzar vida espiritual. Así que Cristo escupió en sus ojos, le puso las manos encima y luego le preguntó si veías algo. Y el ciego en el versículo 24 le dice: mira, veo hombres, pero veía simplemente siluetas, porque de hecho los veía como árboles. No había una mirada nítida, pero veía los movimientos que ellos realizaban. Comenzó a ver vista, pero no comprendía realmente lo que eran, no comprendía realmente quiénes eran, ni podía verlos con claridad, sino veía movimientos, pero aún con distorsión. Y así ocurre muchas veces en la conversión. El Señor comienza a obrar, comenzamos a escuchar el Evangelio, escuchamos a nuestros amigos hablarnos de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz, y comenzamos a entender, a tener cierto entendimiento, y Dios comienza tal vez a obrar en nuestro corazón, comienza a mostrarnos aquella necedad, comenzamos ahora a entender el pecado, y comenzamos a ver aquellas cosas que antes disfrutábamos como algo que ya no nos es tan cómodo hacer. Cuando vienen pensamientos que son en contra de la voluntad del Señor, nuestra conciencia comienza a acusarnos, porque toma vida una vez más y comienza a mostrarnos los malos caminos que llevábamos, pero no podemos verlo todavía claramente. Ahora, ¿por qué este ciego se nos ilustra que no podía ver las cosas claramente? Porque en la conversión esto es algo bastante normal en muchas personas, y tal vez dudas vienen, por ejemplo, no me puedo avergonzar lo suficiente por mis pecados. Escuchamos al predicador decir: hay un dolor por el pecado y una vergüenza por nuestro actuar en contra de Dios. Pero la verdad es que a veces no es una realidad como nosotros pensamos que podría ser, porque a veces esperamos algo sobrenatural, esperamos algo místico que eleve nuestra vida a un nivel superior, y vengan ángeles, arcángeles y comiencen a hacer algo en nuestro interior, de tal manera que luego quedemos completa y absolutamente casi como seres angelicales. Pero este milagro te muestra que la obra de Dios es algo normal. Es algo que no tiene nada de extraordinario desde el punto de vista de estas cosas que nosotros a veces pensamos. Él simplemente escupió en los ojos de este hombre y puso las manos encima. Porque la conversión no es una experiencia mística. No es que vayan a venir seres sobrenaturales y van a tocarnos y todo ha de ser transformado de una manera completamente
como ya mencioné, mística, sino que en primer lugar es un entendimiento que trae un dolor por ese actuar que teníamos delante de Dios. Es una aflicción en nuestra alma al comprender que producto de aquella vida que llevábamos estamos condenados delante de Dios, estamos lejos de Dios y que no hay nada que nosotros podamos hacer. Así que es un dolor producto de ser conscientes ahora de lo que somos delante de Dios. Así que aquello trae un arrepentimiento, y ese arrepentimiento en primer lugar es una confesión de aquellos pecados. Y debemos ser sinceros en confesarlos todos. Tal vez no nos acordamos de todos y cada uno de ellos, pero van a haber familias de pecados que vamos a tener que pronunciar, que confesárselos a Dios. Y aquello es producto de este entendimiento de nuestra rebeldía delante de Dios. Y esta confesión incluye pecados de acción, aquello que hicimos, pero también pecados del corazón, que involucran las motivaciones que teníamos en actuar de esa manera. Tal vez no tan solo eran cosas que hacíamos, no tan solo eran cosas que eran evidentes a los demás, sino también confesar aquellos pecados internos, como el orgullo, tal vez que está arraigado en tu corazón, como la mentira, como la vanidad, como el rencor hacia otras personas. Todo aquello debe ser confesado porque comprendemos que estas cosas ofenden a Dios y que el castigo de todas estas cosas son una vida en contra, que nos lleva a la condenación eterna. También el arrepentimiento involucra un entendimiento de que la culpa es nuestra y de nadie más. Ya no queremos culpar a otras personas. No fueron mis padres, no fueron mis amigos, no fueron las circunstancias, no fueron el contexto social o económico donde crecí, sino es un problema del corazón. Que haya sido en esta situación, en este escenario en el que crecí, o hubiera sido en otro, mi corazón hubiera sido el mismo, y donde quiera que hubiera estado estado lejos de Dios. Tal vez hubiera podido ser un mejor ciudadano o no, eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el problema radica en el corazón, y el arrepentimiento es un entendimiento que la culpa es mía y de nadie más. Simplemente las otras cosas potencian, las otras cosas muestran lo que hay en nuestro corazón. Y también saber de que sin arrepentimiento no va a haber perdón. Sin un arrepentimiento, independiente de lo que hagamos, no vamos a obtener respuesta de Dios para nuestro corazón. Y estas cosas, estos pensamientos muchas veces nos impiden ver con claridad la obra de Dios. También viene la duda tal vez en pensar que no somos lo suficientemente buenos, así que queremos mejorar por nosotros mismos para luego ir al Señor. Pero para venir al Señor, en primer lugar debes apartar cualquier autojusticia. Este ciego pudo haber dicho: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me has escupido? ¿Por qué has puesto tu mano? ¿Por qué mejor no haces de otra manera, un poco más normal? No, este hombre se entregó completamente a lo que el Señor estaba haciendo. Y esa es la manera en cómo nos debemos acercar a Dios, sin ninguna autojusticia, porque es imposible. De la misma manera como para este ciego darse vida a sí mismo, es imposible para un hombre purificarse a sí mismo y hacerse justo delante de Dios. Es una comprensión de que no puedes hacer nada ni añadir nada que te haga acepto delante de Dios. No hay nada que te pueda hacer mejor o más bueno delante de Dios. Y a veces este pensamiento son frenos. O tal vez alguien dice: por más que oro, no pasa nada. Y tal vez estamos esperando esas super manifestaciones, como ya mencioné. Esta super respuesta donde el dormitorio se ilumine, el lugar donde estamos se eleve y nuestro corazón comience a tener unas experiencias tan fuertes. Y tal vez has orado genuinamente y el Señor haya obrado, pero el estar esperando este tipo de cosas te impide ver realmente lo que Dios ha hecho en tu vida, y simplemente ves como este ciego a los hombres como árboles, a estas verdades de manera confusa, pero ves las señales de que el Señor ha obrado en ti, y también otros comienzan a ver estas señales de que Dios ha obrado en ti. Ya no eres ciego, ahora ves algo, pero lo ves como árboles que se mueven, como este ciego. Tal vez muchas veces escuchamos a creyentes hablar de sus experiencias de salvación y tú dices: oh, yo no he vivido eso.
Pero el Señor ya ha mostrado por medio de sus milagros que Él obra de manera independiente con cada persona. Obra de manera particular en cada uno de ellos y les hace ver las realidades de acuerdo a su plan soberano y perfecto. Así que no puedes validar tu conversión producto de la conversión de otros. Porque es como comparar a un bebé recién nacido con alguien que ya tenga 20, 30 años, que domina el lenguaje, que es capaz de decidir, que es capaz de razonar correctamente, que tiene un entendimiento ganado en la enseñanza básica, en la enseñanza media, en la universidad o por medio del trabajo y las cosas que él hace. No puedes comparar a alguien que recién está naciendo con alguien que tiene una vida hecha. De la misma manera, no puedes comparar aquella vida que el Señor está dando con la obra que el Señor ya lleva haciendo en alguien por muchos años. O tal vez dice, no logro entender todo lo que está en la Biblia. Pero para ser salvo no requieres conocer todo lo que la Biblia dice. Tan solo debes conocer y comprender lo que la Biblia dice respecto a cómo puedes ser salvo. Spurgeon, el gran predicador de siglos pasados, resumió su teología diciendo lo siguiente: Cristo murió por mí. Y esa es la verdad más grande que podrás oír, y es la verdad más grande que el Señor hace entender a hombres que están ciegos delante de nuestro Dios. Y estas cosas son barreras. Son barreras en la salvación que están allí, que nos impiden ver todo en su real dimensión. Pero hay una promesa hermosa en este pasaje, que cuando el Señor comienza a obrar, Él ha de terminar aquella obra. Como mencioné, este es el único milagro que el Señor hace activamente en 2 etapas. Así que añade el versículo número 25 ahora, luego de hacerle esta pregunta y del hombre mostrar que ve de una manera borrosa, luego él otra vez puso las manos sobre los ojos de este ciego, luego las sacó y le dice, mira ahora. Y dice el texto que fue restablecido y vio de lejos ahora y claramente a todos. El Señor sigue trabajando en él. Y ahora la obra ha sido completada y podía mirar ya no como árboles, sino mirar a la gente que estaba ahí con claridad y aún mirar mucho más allá de lo inmediato porque había su vista sido restablecida por completo. Y así también es la salvación. Así también Dios obra en nosotros por medio de la exposición del Evangelio, por medio de las conversaciones una tras otra. Y cuán alegre deberías sentirte cuando alguien te habla del Señor, te habla del Evangelio, te habla de cómo puedes ser salvo, de cómo puedes hallar vida eterna, de cómo puedes hallar comunión con Dios. No debería ser algo gravoso para ti, sino debería darte gozo poder escuchar el mensaje del Evangelio. Porque este hombre ahora veía claramente, y cuando Dios obra entonces, en un momento todas las dudas se disipan. Porque luego viene la seguridad. Comienza a venir certeza a tu vida. Esa seguridad, esa certeza de que ya no estás bajo condenación, sino que ahora hay paz en tu vida. Es una paz que está allí. Es una paz que el Señor da. No esa paz que está basada en la cuenta corriente, no está basada en la familia, no está basado en lo que yo tengo o no tengo, en las cosas que he logrado. No es una paz que está basada en cosas que el día de mañana pueden desaparecer. Es una paz que está basada en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión que hemos logrado con Dios, porque esa paz ahora nos trae seguridad y certeza que aunque muramos en esta vida, partamos del escenario de esta tierra, nos espera una patria mejor. Hay seguridad de perdón, seguridad de vida eterna. Hay paz, hay consolación, hay esperanza, hay gozo, hay alegría. Eso es lo que Dios hace por medio de la conversión y en un momento todo esto es claro, todo esto es evidente. Hay deseo de ahora vivir para el Señor, hay deseo, descubres la oración, pasa la palabra del Señor y quieres conocer más y más de Cristo, de su obra, de todo lo que Él ha hecho. Hay un deseo ferviente de conversar acerca de este tema, de poder conocer más y más. Pero muchas veces las personas quieren todo instantáneo, inmediato, tal como el café, como el azúcar, que no te cueste nada, que no haya que negarse, que no haya que hacer absolutamente nada en un sentido de buscar al Señor. No, simplemente queremos que Dios obre cuando nosotros queramos y como queramos. Pero el Señor aquí ya nos ha dado muestra
de que la obra de Dios es soberana y Él obra donde, cuándo y cómo Él quiere. Yo cuando era pequeño, usualmente leía un cuento de leyendas, un libro de leyendas que me regalaron mis padres. Y había uno que me llamaba mucho la atención, de un ratoncito que quería llegar a una ciudad porque le dijeron que allí había mucho queso. Así que emprendió el rumbo, contento, iba feliz, pero cada vez más la distancia ya se le hacía extensa. Y estaba cansado y aparentemente lo que le dijeron que iba a encontrar allí era una mentira. Y de repente simplemente en el camino dijo: hasta aquí nomás llegué. Y pasa una persona y le dice: ¿por qué estás así? Y él le dice que iba camino a cierta ciudad, pero no he hallado nada. Y estoy aquí simplemente esperando a ver qué pasa. Y él le dice: mira lo que está allí, ¿ves el resplandor de esa ciudad? Allí está la ciudad, está muy cerca, simplemente vas a un par de metros o kilómetros y vas a llegar a aquella ciudad. Y este ratoncito entonces se levanta y va camino hacia aquel lugar. Es una ilustración solamente para mostrarte entonces cómo cuando el Señor obra, cuando el Señor quita esa venda total, podemos ver las cosas con claridad y aquello trae gozo, aquello trae alegría, aquello trae contentamiento, aquello nos da ánimo, aquello nos trae amor por Dios, comienza a haber amor por aquellos otros creyentes, porque ya no hay condenación y comienzas a disfrutar de la vida que has recibido de parte de Dios, como este ciego. Luego el Señor lo envió a casa, ya podía moverse solo, ya podía caminar, ya podía no estar golpeándose con lo que estaba en el camino. Ve a casa. No entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea, ve allá. De esta manera ahora nosotros podemos disfrutar de la vista que el Señor nos ha dado, de la vida, de la esperanza, de la salvación, del perdón de pecados que Él nos ha dado. Puedes comprender las verdades del Evangelio de manera más profunda. Ahora aprendes a vivir la vida cristiana, aprendes a darte cuenta de que es hermoso la vida del Señor, el cristianismo. Ya no es algo de lo cual te burlas, ya no es algo de lo cual haces algo jocoso, ya no es algo que rechazas, sino que ahora entiendes y comprendes que es lo mejor que un hombre puede experimentar. Así que, queridos amigos, simplemente debes ahora pedirle al Señor. Yo, con todo el amor del mundo, te digo: ven a Cristo. No hay otra persona que pueda darte vida. No hay otra persona que pueda quitar la venda de tus ojos, la ceguera espiritual que te lleva a la condenación. No hay otro que pueda quitar aquello y traerte a vida, apartarte del reino de las tinieblas al reino de la luz. No es otro que Cristo. Ven a Cristo. Ven al trono de gracia de Dios. Ven con humildad. Ven al Señor diciéndole que te haga una nueva vida. Confiésale tus pecados. Dile en lo que has gastado tu vida, en lo que has hecho con tu vida que Él te ha dado para que vivas en obediencia y para la gloria de Dios. Ven al trono de gracia de Dios, donde Él respuesta da, donde allí nadie ha de perecer, donde allí nadie ha de ser llevado a condenación, sino ahora hay esperanza y vida en todos aquellos que vienen delante de Él. Ven al trono de Dios. Pídele que te reciba. Pídele que te dé entendimiento, que saque aquella venda de tus ojos para que ahora puedas ver con claridad lo que el mensaje del Evangelio es. Pídele que te dé esta nueva vida y que puedas creer para que todo esto sea una realidad en ti. Veo los hombres como árboles, pero los veo que se mueven. Y cuando el Señor terminó la obra, dice que vio de lejos y claramente a todos. Que esto sea una realidad en tu vida. Que esto sea una realidad en tu alma. Y puedas ser traído del reino de Satanás, del dominio del pecado, del reino de las tinieblas, al reino de la luz, al reino de la libertad, al reino del perdón, al reino de la vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.